Buen día, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas. Bienvenidos a otro nuevo programa de ADN Emprendedor, otro streaming acá con un emprendedor increíble. Estamos en el showroom de Fontenla con Federico. Fede, si te querés presentar, contarnos quién sos, a qué te dedicás y bueno, un poco también dónde estamos. Bueno, primero gracias por venir Gracias a y vos. por la invitación al programa. Eh, a veces comunicar los esfuerzos de los argentinos que estamos trabajando es muy importante. Y bueno, soy uno de los dueños de Fontenla, soy tercera generación. Es una empresa que produce muebles de alta gama, customizados también para proyectos tanto corporativos, de hoteles y también para residenciales. Hacemos bastante de todo. ¿Cuál es su público al que más apuntan? Bueno, como te contaba un poco, estamos en los proyectos, sobre todo que apuntan a alta gama, que somos bastante como un bicho raro porque hemos hecho desde la restauración del Teatro Colón hasta, no sé, hoy estamos haciendo el Hilton nuevo que está haciendo ahí en Parque Tys, en el oeste. Hacemos la mocap del Pininfarina ahí en Puerto Madero. Hemos hecho, no sé, desde el Yao Yao, hemos exportado a Estados Unidos más de 10 años. Mirá. Y también hacemos muebles para residencias, siempre tratando de apuntar a la alta gama, pero también hemos hecho, por ejemplo, la hotelería de la Swiss Medical o los restaurantes de Starbucks. Tenemos un ejercicio de hacer de todo, digamos. Pero apuntan más a lo corporativo que al cliente final. No, Ok. no, Da para totalmente ir igual. estamos, sí, son como dos columnas bien abiertas de decir, digamos, somos especialistas en hacer corporativo de alta gama. Por ejemplo, hoy también estamos restaurando el Hotel Faena, que lo hicimos hace 20 y pico de años. Hoy nos dieron la oportunidad de restaurar todas las habitaciones, los propios muebles que hicimos nosotros. Pero a la vez viene un cliente, tenemos nuestras colecciones, nuestro showroom. Acá, bueno, este es uno de ellos. Y trabajamos para el cliente, también para los profesionales que vienen como estudio de arquitectura o profesional, que también traen sus clientes. Nos amoldamos muy bien a cada tipo de público y tratamos de hacer eso. Siempre apuntando desde la alta gama y la producción de calidad, digamos. Fede, yo te pregunto un poquito, ir bien para atrás para conocer un poquito la historia de Fontenla, cómo arrancó, Bueno, cómo fueron sus inicios. El que arrancó fue mi abuelo en 1948. Él puso un local en Flores, se asoció con un carpintero que le fabricaba en ese momento el estilo Luis XV. Sí. Y él no le gustaba tener empleados ni siquiera en ese momento, y él atendía y vendía, era un buen vendedor. Y así arrancó. Después, con el tiempo, ya mi papá, cuando empezó a meterse, le empezó siempre a gustar mucho más la parte industrial. De hecho, de chico él, mientras cursaba la parte técnica en una secundaria, iba en sus ratos libres a una fábrica y le enseñaban. Al principio tuvo que pagar derecho de piso porque más que enseñarle le hacían cebar mate. Él cuenta siempre eso, pero bueno, es muy observador y fue aprendiendo mucho y siempre tuvo las ganas de, siempre como esa idea muy fijada de querer poder producir sus propios productos. Pero cuando creció, él puso un local paralelo, también se llamaba Fontenla, digamos, pero lo manejaba él a su forma, y así fue de a poco creciendo hasta que se dio la oportunidad de él. Convenció a un capataz de trabajar en una firma llamada Nordisca, que él dice, no sé cómo lo convencí, porque en ese momento era una empresa importante y yo no tenía nada. O sea, eran los locales, pero no había algo. Y lo logré seducir, y así fue que empezamos a primero alquilar un taller donde había 3, 4, 5 personas. Y bueno, y hoy tenemos una planta industrial con artesanos, que algunos tienen más de 40 años. De hecho, bueno, siempre cuento que me pone muy orgulloso que tenemos abuelos, hijos y nietos trabajando de otra familia, trabajando dentro de la empresa, y una escuela de oficio, y bueno, y generando eso para tener hoy más o menos, si bien la empresa tenemos más o menos 300 puestos de trabajo, en total en la fábrica debe haber aproximadamente 180, 200 personas. ¿Cómo es eso de la gente? O sea, ¿cómo armaron lo de que es la escuela de capacitación? Porque me imagino que en un país donde muchos se quejan que no hay oficio, y que bueno, que son oficios que fueron quedando atrás. Totalmente. No se fue traspasando esa profesión, ese oficio.
¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es lidiar con eso, con el tema de la mano de obra? O sea, ¿se tuvieron que adaptar? Y la solución o sea, nos damos cuenta que cuando uno ponía un aviso en su momento en el diario, siempre venía gente, obviamente que sabía, otra no tanto, pero muchas veces la gente que sabía venía a veces con algunas mañas o creía que sabía de una manera y había que explicarle de vuelta. Claro, Y después también nos dábamos cuenta que cada vez era más difícil, ¿no? Encontrar gente con ese expertise que nosotros necesitábamos. Y también, paralelamente, nos damos cuenta que lo más importante de la materia humana era las ganas de aprender y las ganas de Sí. crecer y la responsabilidad y cosas que eran inherentes a la sabiduría de producir algo. Entonces, nosotros teníamos el personal que sabía, ya habíamos encontrado, teníamos gente con historia y empezamos a encontrar la beta mucho como mejor para lograr adaptar a esas personas a que vayan creciendo, porque también les iba dando como una cuestión de pertenencia, ¿no? Que también es muy Claro. importante, que es difícil de lograr, cada vez más difícil, porque las nuevas generaciones son más desapegadas de todo eso, pero bueno, cuando le lográs enseñar un oficio, le das un puesto de trabajo con perspectivas de crecimiento, obviamente un lugar que están haciendo muchas veces, yo digo, historia, ¿no? Porque cuando estás restaurando el Colón Sí, o me el imagino sillón que- presidencial o cosas que de alguna manera son historia, digo, la gente se siente también motivada, ¿no? De lo que está haciendo, de la importancia, el valor. Y bueno, y es gente que de alguna manera le va tomando el gusto y va queriendo crecer y nosotros obviamente que eso lo coronamos de alguna manera con ir creciendo y ir aprendiendo más cosas, porque también somos gente que nos gusta aprender. Vamos, como familia propia, siempre vamos encontrando nuevos desafíos y no es que nos quedamos con lo que sabemos, ¿no? Siempre Claro. es como que, bueno, hay un nuevo desafío, es una aventura, por supuesto que a veces da miedo, pero nosotros nos ponemos la vocación 100% para, si hay que aprender algo de eso o de un cliente, de Claro. un error que uno cometió, bueno, ir adelante y poder de alguna Claro, manera... ¿cómo es ese desafío de tu generación de llevar adelante la fábrica, o sea, lo que dejaron tus abuelos, de llevarlo adelante y que no vaya quedando en el tiempo, de ir renovándolo? O sea, ¿cómo Bueno, son esos es- pasos? ¿Viajan? ¿Ven ideas? ¿Cómo se van renovando constantemente? Bueno, lo más importante es, a ver, tengo la suerte con mi hermano de que todavía mi papá está al frente de la empresa y es una persona que ama lo que hace y a sus 78 años que él tiene, casi ya por cumplir, es un apasionado y siempre lo fue así. Nosotros desde muy chicos que venimos acá, que vemos esa pasión que le pone a cada cosa. Y también de que a pesar quizás de la edad, cuando uno dice, bueno, es difícil que absorba nueva tecnología, él fue muy abierto a que cada cosa, a cada cambio que venía, por más que le costaba entenderlo, aceptaba eso. Y la realidad es que eso lo fuimos mamando de alguna manera porque era el kit de la sanidad de una empresa Sí. en búsqueda de sostenerse e incluso a veces de crecer, ¿no? De, bueno, todo el tiempo esto va cambiando. Ahora viene la IA y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para que salen las importaciones y se inundan de productos importados? Bueno, a ver qué fortalezas nosotros tenemos para poder competir eso, a pesar que hay un dólar que probablemente sea barato y una estructura que sea compleja para competirle al mundo, y a pesar de eso, bueno, nosotros tenemos nuestras virtudes que los clientes incluso las notan, sobre todo posterior a la compra de un producto, que a veces es lo que no se ve, ¿no? Sí. Yo siempre digo que se conoce a alguien cuando terminás, o una empresa, cuando te terminan de entregar un producto, y por lo general cuando vos compras un mueble y te hacen un diseño o algo, hay un proceso muy largo que es, bueno, entrar a un local o encontrar un producto, nosotros ir a la casa o acompañar al profesional que viene y poder darle herramientas de solución y que sea una experiencia que a veces es mucho más compleja de la que a veces los clientes creen o a veces mucho más fácil de lo que algunos otros clientes creen, y darle soluciones y que la experiencia sea satisfactoria porque se invierte mucho tiempo y mucha plata,
pero que es tu casa, es algo que es muy importante en un punto, y que poder transformarla en algo funcional, que les guste, bueno, es una herramienta que es compleja, pero que poder acompañarlo no es lo mismo que tener un producto de afuera y que te lo venda quien fuera, y que si tenés algún problema, Claro. bueno, vayas a ver cómo te lo solucionan. Claro, vos Claro. decías, por ejemplo, que han mandado muebles a Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos eligen comprarle a ustedes y no comprarle a otro país? Bueno, O sea, mira, ¿qué es lo que...? justo ahí, no se va a ver en la cámara, pero están pasando la Trump Tower de Miami. Sí, Nosotros hicimos en plena pandemia, hicimos todo el lobby, y bueno, en su momento lo pudimos de alguna manera ganar por la calidad que teníamos, porque podíamos adaptar los modelos que ellos querían, los diseños, nosotros nos podíamos adaptar. Muchas veces el mundo compite de mejor manera porque lo tiene mucho más estandarizado y hace de una manera con mucha tecnología, hace una gran producción. Ahora, cuando es un lobby de un hotel o cuando son pocas piezas y más artesanales, ahí es donde sale nuestra fortaleza, porque uno va a la fábrica nuestra y si bien tenemos cierta maquinaria, es todo muy artesanal. Y eso nos permite, si bien insume mucha mano de obra, nos permite ser muy ágiles a la hora de hacer una diversidad muy amplia, como te contaba, de pasar, no sé, del faena a algo totalmente orgánico, como podemos ver acá en el showroom, que es la tendencia actual, que más se usa, a poder hacer lo que querramos. De hacer algo de melamina, de buena calidad, o madera maciza, y de alguna manera, dependiendo del proyecto, nos vamos adaptando como con éxito, digamos, en todo nuestras aventuras, para poder de alguna manera, que es lo más importante, yo siempre digo, nuestro apellido está puesto al frente de la marca. Tengo que quedar bien con todos. O sea, no puedo fingir demencia con un cliente, y es hacer las cosas bien. Entonces, Perdón, te hago una pregunta. ¿Tu papá trabajó con tu abuelo o siempre sí, de forma...? ¿Cómo? No. Al principio tenían 2 locales paralelos, pero trabajaban igual. Y después en un momento se fue uniendo la empresa cuando fue creciendo. Fue uniendo más sobre las espaldas creo que de mi papá, porque él fue el industrial, el que, como decía yo, a mi abuelo no le gustaba tanto tener Eso te iba a empleados. preguntar, ¿cómo fue eso? Y mi papá era alguien enérgico, lo sigue siendo, y le gustaba, obviamente se dio cuenta que si quería crecer necesitaba de armar equipos y de gente idónea para poder de alguna manera llevar adelante, digamos, si vos puedes atender un local, 2 locales no puedes atender, pues no puedes estar en 2 locales. Si tenés una fábrica, no puedes manejar la fábrica y atender el local. Entonces, en un momento es indispensable creer en la gente, y obviamente muchas veces equivocarte con lo que elegís, o aprender que se equivoque el otro, más que porque se equivoca uno, y bueno, y crecer, y ver quién quiere crecer, quién tiene buena fe, quién tiene nobleza, quién se pone la camiseta. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo mucho. Eso te lo da. No hay mejor escuela que el vivir las cosas. ¿Y cómo se llevan en el trabajo, bueno, vos y tu hermano, y paralelamente también con tu viejo? Bueno, es un ejercicio que el día de hoy seguimos aprendiendo. Yo siempre digo que tiene una virtud, que a veces son los mejores socios porque es tu propia sangre, tu propio apellido. Yo confío mucho en ellos, o sea, no hay nadie que va a compartir mejor la angustia o los problemas en los momentos más delicados que tu propia familia. Y a veces obviamente es difícil porque, bueno, a veces se mezclan discusiones que tienen que ver sobre todo de la índole profesional, que a veces se pone se trastoca algo personal y se cruza a veces una línea que quizás no debería tocarse, y se pierde cierta frialdad. Pero bueno, hemos hasta ahora tenido la virtud de saber que es parte del ejercicio humano, de a veces uno vive con muchas tensiones, mucho ajetreo, mucha problemática nueva, y a veces uno tiene diferencias de opinión, y bueno, y es saber. A ver, yo siempre digo, lo bueno es que somos impares, entonces 2 contra 1, y ya está. ¿Y qué área maneja cada uno? ¿Se dividen las áreas o medio que hacen...? No, tratamos de que esté lo más dividido posible, pero la realidad es que nos vamos conectando permanentemente. A veces está bueno porque uno siente el apoyo, y a veces uno tiene dudas sobre un tema en cuestión, pero sí, o sea, yo estoy más abocado en lo que es el marketing, un poco más en el área comercial, el recurso humano. Pero la realidad es que, bueno, mi hermano está mucho más atado al tema de la fábrica, pues tiene mucho más noción de la parte técnica de la fábrica, pero bueno, también tiene nociones de venta, nociones de
de diseño. Entonces, bueno, es una combinación. ¿Eso surgió naturalmente? Sí, o sea, de hecho, bueno. yo en un momento me encargaba de quizás de ciertas áreas que me sirvieron para aprender. Yo en un momento, no sé, fui cuando era mucho más chico, más allá de pasar por la entrega, por parte de la fábrica, después cuando fui creciendo un poquito más, fui como hasta control de calidad de emprendimientos hoteleros, ¿no? Entonces iba a los hoteles y yo tanto no conocía de eso, ¿no? Entonces, o cuando tenía que hacer recursos humanos y hablar con la gente, yo era muy chico y no tenía herramientas, pero bueno, fui como aprendiendo muchas veces preguntándole tanto a mi hermano como a mi papá, que bueno, ellos tenían mucha más idea, aparte mi hermano es más grande y arrancó antes y además tenía ese expertise y la verdad que me ayudaron para entender un poco más de ese mundo que uno cuando habla tenés que saber de lo que hablas, si no es mejor hacer silencio, como Claro. siempre digo. Así que es eso, ¿no? Y bueno, a mi papá le gusta estar en todo. De la vieja escuela, por supuesto que se encarga más de como buen CEO de cosas más puntuales, pero está tocando un poco en todos lados, le gusta saber de todo y es más fuerte que él, por más que a veces yo le digo relajá un poco, no, él le gusta estar al frente de la batalla. Buenísimo. Sí. Te hago una consulta de chico, ¿supiste que querías estar acá? No, creo que no quería estar acá. ¿No querías? No. ¿Pero qué era lo que no te hacía querer? Que por ahí, porque, no sé, por ahí tu viejo te tenía todo el tiempo en la No, casa. bueno, yo creo que mi primer contacto, si bien habré venido de chico a la fábrica, vine de chico a la fábrica y miraba. Para mí era cuando en la adolescencia me hacían venir los veranos. La verdad que yo prefiero estar en mi casa sin hacer nada o salir con amigos. Y lo veía más como una imposición que como una decisión mía. Y también, bueno, era un acto de rebeldía. Y también, bueno, no es lo mismo conocer a tu papá y en tu casa o de vacaciones o en fin de semana que conocerlo a veces dentro de un ámbito que es mucho más hostil, o sea, Claro. por las presiones que uno vive como empresario, que uno después lo va entendiendo cuando uno crece, ¿no? Pero cuando tenés 15, 16, 18, 20 años, decís, pero ¿por qué te enojabas? ¿Por qué estás así con mala cara? ¿Por qué? No sé. Y bueno, no lo entendés, sí. después uno va entendiendo y también la realidad que por más que uno lo entienda, también hay cosas que le sirven para uno después cambiarlo. Y después a mí lo que me pasó en mi situación personal fue que, bueno, yo estudié, me gusta mucho más la parte artística, más la literatura, mucho más el tema creativo y estudié música, me recibí de eso, también estudié periodismo. Y la verdad que nunca, digamos, sí desarrollé mi lado artístico paralelamente, pero sí, empecé de alguna manera, yo seguí trabajando, obviamente porque quería independizarme, vivir solo y quería sostener, digamos, hasta mi vida musical y mi vida creativa y mi independencia, y entonces fui trabajando y cada vez fui trabajando más perdón, paralelamente para poder sostener lo que yo quería, independencia, música, viaje, lo que fuera, y cada vez fui tomando más responsabilidades, pero siempre renegado, ¿no? Porque me estresaba mucho, todo lo veía como un problema, porque eran problemas, pero los asumía de manera negativa. Claro. Hasta que en un momento como que hice un clic en la cabeza y empecé a entender que si iba a estar haciendo esto que estaba haciendo, tenía que intentar querer lo que estaba haciendo. Y si no, me tenía que ir a otro lado, porque la vida pasaba y estaba haciendo como, no sé, como si fuera alguien persignado, yendo como si fuera Cristo a la cruz, digamos, sin un significado más allá de la subsistencia. Y la verdad que me estaban pasando muchas cosas que eran lindas y como era el aprendizaje de lo que estaba haciendo. Entonces empecé a tomarlo de otra manera, empecé a recurrir incluso a mi esencia, que tiene que ver muchas veces con el humor. Entonces, a pensar el liderazgo el día de mañana desde quizás un lugar que a mí más me reconociera. Entonces empecé obviamente, a aprender, a pasar de un proceso de ser una persona que venía y ejercía quizás cierto liderazgo equivocado, hasta desde el enojo y desde la bronca que quizás tenía yo internamente, y que no me funcionaba y que la gente no se lo tomaba bien, a encontrarme con una persona, yo mismo, de que podía hacer equipo, entender a la gente, escucharla, aprender de ese propio equipo y sentirme alegre y feliz de encontrar soluciones.
Y ahí Tal cual. encontré mi lugar creativo dentro de la empresa. Como Luego. que, digo, más allá de crear algo nuevo, digamos, encontrar soluciones para un problema. Digo, ahí me di cuenta que yo tenía una virtud. Digo, tanto que se me ocurre la posibilidad de tener el ejercicio de crear una canción, por un ejemplo, y crear historias cuando yo era chiquito, y empecé a darme cuenta que era una persona creativa, que claro, que me divertía y me emocionaba crear una canción. Pero también me divertía y me emocionaba crear una solución para un cliente, para una empresa, para un empleado, para lo que fuera. Entonces me empecé a emocionar con eso. Entonces, y empecé a darme cuenta que la gente empezó a ver mis cambios y a valorarme y a respetarme y algunos incluso hasta elogiarme. Y era como, che, esto me gusta. Entonces ahí fue que empecé a tomar todavía decisiones más, perdón, decisiones no, lugares más complejos y a manejar la plata un día de la empresa. Se lo propuse a mi papá y me dijo, bueno, ok, y dudó al principio porque siempre estaba acostumbrado, como más allá de que hay una administración, hay una contabilidad, bueno, es como que la caja chica y el manejo lo tenía siempre él y bueno, empecé a como a manejarlo yo un día y con el recurso humano fue lo mismo y después con el tema de las ventas y después con el tema del marketing. Y la verdad que es algo como... Te fuiste metiendo un poco... Sí, fue como un autodescubrimiento de la valía que tiene uno en un lugar que quizás yo lo veía totalmente opuesto. Entonces, cómo a veces el enemigo está dentro de uno, Claro. de decir, che, Y estoy ve haciendo las esto. cosas- Sí, y a veces es eso, ¿no? Es como... eh, la felicidad a veces, perdón, va a parecer un cliché o algún mensaje de autoayuda que ya mucho no me gusta, pero como que muchas veces está dentro nuestro, ¿no? Suena muy fácil, pero es un clic que uno debe hacer de entenderlo desde ese lugar. Está muy bueno, bueno, lo que estabas comentando de encontrarle la vuelta, porque bueno, hay mucha gente, ¿no? Que va a ese laburo, que se sienten condenados, que dice, che, no lo puedo dejar. Mucha gente que está también esclava de su propio emprendimiento, emprendedores Totalmente. que inician y terminan trabajando el doble de lo que por ahí laburan en otro lugar. Y nada, me hace ruido eso que vos decís, encontrarle, che, estoy acá, le tengo que encontrar la vuelta, porque si no voy a pasar varios años infeliz o no, o por ahí sí. enojado. Claro. Y ahora también esto que vos decís, tu viejo, no sé, traía los problemas a la casa, del quilombo de la fábrica, la gente, esto, lo otro. Hay un momento que llega, hoy, en la actualidad vos estás en un momento donde decís, hay quilombos, pero ya no me lo tomo, o sea, quizás como se lo tomaba tu papá Sí, él no sé si lo lleva tanto a la casa, por lo menos no recuerdo eso, por eso el shock de conocerlo en el trabajo cuando era más adolescente y cumplir ese rol de empleado y vivirlo desde ese lugar. Y a mí sí me pasa que yo antes llevaba los problemas a mi casa y los seguía madurando y cada vez hago más el ejercicio de romper con eso. Yo siempre digo que es muy importante, más allá del amor, que uno le ponga esto, y muchas veces igual es inevitable, ¿no? De hecho, Sí. a veces me pasa que estoy por irme a dormir y se me encuentra una solución al problema, o que estuve quizás rumiando durante un lapso más que prudencial, y hasta que digo, mirá, hasta quizás cuando no lo estaba pensando, ¿viste? Cuando estaba en otra cosa, Ahí es cuando está ahí como que me pasa hasta con la música, me pasa eso. Yo salgo a caminar quizás y en el momento que no estoy pensando algo, se me ocurre una idea, una canción, una melodía, ahora tengo el celular, agarro, pongo nota de voz, tarareo, para que no se me olvide, antes iba corriendo al piano o a la guitarra y la escribía. Entonces, por eso creo que es importante saber parar la pelota en el día a día o en el fin de semana y tener otras cosas que te anclen, que disfrutes, sean juntarse con amigos, hacer un deporte, hacer terapia, ver una película, hacer un asado, no sé, lo que fuera. O sea, pasar un momento en familia que no se toque el tema laboral. Pensar en un viaje, en algo, en otra cosa, porque eso te da un aire, no porque no quiero pensar en el laburo y entonces soy más vago y no soy un emprendedor, sino porque eso es lo que te genera aire para darte la lucidez necesaria de cuando volvés a encontrar el problema, lo mirás desde otro lugar Impecable. Excelente. y tenés otro enfoque. Buenísimo. Fede, quiero ir un poco para atrás, que habías contado el tema de los artesanos. Quería saber cuánto tiempo lleva entrenar a los artesanos y una pregunta más te meto ahí. Con el cambio de generación, que hoy el cambio de generación es terrible, viste que por ahí los chicos no planifican estar tanto tiempo en un lugar, pasarse toda la vida como por ahí antes sí. ¿Cómo es encontrar los nuevos talentos? Bueno,
¿Cuánto tiempo lleva? Depende bastante del rol que cumpla esa persona dentro de la empresa. Pero desde alguien que viene de cero a que es un peón de alguna manera, por lo menos así figura en el recibo oficial por normativa, pero a ser un medio oficial y 2 o 3 años más o menos. 2 o 3 años de entrenamiento. Sí, entrenamiento que obviamente van produciendo en el medio, pero bueno, empiezan con cosas básicas, que es lijar, o es aprender del día de mañana pues, a cortar, pero después sí, hay tantas herramientas que uno tiene que ir aprendiendo, que no son fáciles, ¿no? Porque algunas, incluso que se manipulan, necesitas un cierto cuidado y sabiduría porque, bueno, estás exponiendo a veces tus manos, ¿no? Y es cierto riesgo, entonces tenés que tener cuidado. Después hay otros, en la tapicería también, hay para llegar a ser un medio oficial quizás lleva un poco menos de tiempo, pero bueno, empezás con los rellenos, después empezás con los armados de las bases. Y siempre tienes a alguien al lado que te está ayudando y hasta que yo siempre digo, hasta que uno aprende algo para pasar a otra cosa, primero tienes que aprender a hacer bien algo y para saber que lo aprendes a hacer bien es cuando ya lo haces y nadie te está controlando casi. O sea, siempre, si bien se controla, ya se controla cuando está hecho el producto. Acá lo están haciendo y alguien de rojo lo está mirando al principio hasta que en un momento ya confías porque sabe cómo hacerlo. ¿Y sabés más o menos en esos 2-3 años qué porcentaje de gente deja? No lo sé exactamente, pero yo hoy calculo que se quedará un 30%. ¿Un 30%? Sí, que pase los 2-3 años un 30%, pero ya una vez que pasa ese umbral, por lo general hay gente que casi que se queda para toda la vida. Para toda la vida. Son muy pocos la gente que con muchos años se van, porque, no sé, o sea, digo, no quiero sonar engreído, pero digo, nosotros le damos ciertas herramientas y un lugar de trabajo que en Argentina creo que no se presentan como fábrica y además, bueno, están siempre, digamos, si bien están haciendo, entre comillas, siempre, pareciera que siempre lo mismo, siempre son desafíos distintos, entonces no te abruma la estandarización de estar repetitivo, todo el tiempo lo mismo, porque es lo mismo y no, o sea, porque son almones distintos, son resoluciones distintas, distintas, y aparte ya pasaste 1 o 2 años, ya tenés otro desafío más por crecer o por dar una mano. Y escuchamos mucho en eso a la gente, o nos gusta escuchar a la gente, porque cuando se abre la posibilidad de un puesto y vamos creciendo en conjunto, se abren lugares para crecer a nuestra propia gente y eso motiva a todos a decir, che, bueno, mira, acá nos ven, te escuchan, crecemos. De hecho, el jefe de fábrica hoy empezó hace 30 años como operario. Entró a la fábrica como operario, lo entrevistó mi papá en otro lugar que ahora ya no está más, ahí en Avenida San Juan, era un local nuestro grande y él lo entrevistaba ahí y lo entrevistó y le dijo, ¿puedes empezar el lunes? Y dijo, sí, y bueno, y hoy es un jefe de fábrica que también se encarga del tema de cotizaciones, tiene un equipo a cargo y la verdad que es un orgullo. O sea, yo poder contar esto para mí es orgullo, lo veo a él y es un ejemplo para todos los demás. Y así nos pasa con muchas cosas, ¿no? Hasta la encargada administrativa fue una recepcionista en un momento. Fue creciendo dentro de la empresa. Creciendo, digamos, y obviamente son cosas que se las fueron ganando ellos mismos también, no es que nosotros somos buenos, sino que se los van ganando ellos porque tienen esa capacidad y muestran y tienen fidelidad y bueno, un poco lo que fui contando. Hoy en día las entrevistas ya no pasan por ustedes, ¿o sí? No, algunos puestos sí, pero de fábrica no tanto, sobre todo porque además... bueno, por ejemplo, el jefe de fábrica, que es quien suele terminar de entrevistar a la gente para fábrica, es quien más conoce el rubro y quien más conoce después a esa gente y lo va a poder ver, más allá que cada persona tiene un jefe y un capataz, entonces es como que en equipo lo van viendo. Pero después si hay un puesto, sí, quizás el equipo de ventas sí es un poco más delicado, si bien también hay una gerenta en el equipo de ventas. Bueno, ahí sí nos metemos un poco más porque es un equipo más reducido, son profesionales, tenemos ya un poco más un trato directo, al ser un equipo más reducido y nos gusta quizás tener más una mirada nuestra aportándola, pero siempre tiene que ser en base también a lo que opina el resto del equipo, ¿no? Fede, ¿ustedes exportan? ¿Qué porcentaje exportan y qué porcentaje venden acá, digamos? No, te diría que hoy en la actualidad no hay un porcentaje porque prácticamente hacemos todo para Argentina, excepto
situaciones puntuales. O sea, tenemos clientes que hacemos para Punta del Este, clientes que hacemos para Paraguay, para Chile, para Brasil. Hemos hecho, como te contaba, Estados Unidos. En su momento hicimos Venezuela, República Dominicana. También hemos hecho algunas cosas para Europa Pero o no para Medio ¿tienen Oriente. locales en otros países? No, ¿o en este momento no hemos tenido en Estados Unidos y en Uruguay, pero en este momento solo estamos en Argentina y laburamos desde acá para allá. Por supuesto que vamos a cuando son hoteles o cuando son clientes, vamos, o sea, va nuestro equipo, nuestros diseñadores, si es requisito indispensable, vamos y es parte del servicio nuestro. Como así vamos a la casa de los clientes acá, digamos. ¿Cómo es la expansión a otro país y por qué decidieron, bueno, no hacerla? ¿Que es muy complicado el tema de los artesanos? No por los artesanos, sino más que nada por el tema de la venta y la atención. Siempre lo que nos pasó a nosotros fue que cada cosa que tuvimos a distancia sentíamos que no logramos nosotros que esté a la altura de lo que nosotros queríamos. Y no teníamos tanto el control. Al estar acá y estar más en el día a día acá, nos damos cuenta que las experiencias no eran tan afortunadas para nosotros, para un cliente y por ende para nosotros, como lo son acá. Acá es como que uno tiene más control, puedes ir a un local, digamos, palpás mucho más el día a día, y nos pasa en los locales cuando son a larga distancia, viste, si uno también no conoce la idiosincrasia de ese lugar, o sea, tuvimos un local en Washington o en Miami o en Punta del Este. Bueno, ponerle Punta del Este es más parecido a nosotros, pero no deja de haber otra idiosincrasia. Y si no tienes a alguien local que diga, che, yo soy tu socio y conozco Miami porque vivo acá y estoy todo el día acá, ahí sí lo veo como una oportunidad. Pero bueno, tiene que ser alguien que nos transmita mucha confianza, como pensar muy parecido a nosotros y ser alguien fiel. Porque si no es un rubro que depende mucho de cómo se trata el cliente, cómo es el servicio. Como vos decís, le está dando tu apellido aparte. Exactamente. Tal cual. Eso es lo que más tenés que cuidar. Exactamente. Yo me cruzo a alguien el día de mañana que no conozco y si me conoce por el apellido, o sea, no sé, me ha pasado en un torneo de pádel, a mí me gusta jugar al pádel, y en un torneo de pádel me dice, ¿vos tenés algo que ver con el tema de los muebles? Y yo puedo decir tranquilo, sí, soy el dueño. Ah, qué bueno. Y sí. es como para mí me da una tranquilidad, o sea, porque sé que hago las cosas bien y que hacemos lo mejor posible también. Buenísimo. Excelente. Te consulto, ¿cómo se componen los 300 empleados? O sea, más o menos, ¿cuánto va para cada área? Bueno, tenemos el mayor área, que es el corazón de la empresa, siempre digo yo, la parte productiva, que aproximadamente serán 2/3 de la empresa, y después el resto se divide en la parte administrativa, parte técnica, equipo de ventas, que está distribuido en nuestras 13 tiendas, equipo de diseño y de visual, que es lo que maneja todo el tema de los diseños y todo el tema de cómo mostramos los productos. ¿Qué son arquitectos o...? Son interioristas. Arquitectos y diseñadores. Y decoradores. Está mezclado, digamos. Todo el equipo de ventas también es así, es todo profesional. Y también hay un equipo de marketing y también hay un equipo técnico que es también como si fuera un diseño industrial, que es todo el tema de los planos. Y después está todo el control productivo, que si bien tiene que ver con la parte más de producción, bueno, tiene que ver por ese lado. Y después también algo que no desarrollé, pero que también es muy importante, nosotros tenemos una segunda línea que se llama Tienda FC, que son muebles de una gama media. No producimos nosotros, son muebles o importados o producidos de manera nacional por otras fábricas que no venden al público, y nosotros los comercializamos y tratamos de darle un servicio similar al de Fontenla para darle un valor agregado a esa gama media, digamos, de muebles que son de buena calidad. Y bueno, desde esa unidad de negocio atendemos tanto desde e-commerce como de presencial, ahí en un local grande que tenemos en Hudson, de casi frente a la autopista Buenos Aires-La Plata, ahí al peaje de Hudson, tenemos casi 10.000 metros cuadrados. Impecable. ¿Cómo hacen el control de calidad de eso? ¿Lo llevan para un depósito de ustedes y controlan todo? Sí, ahí tenemos un depósito antes, que igual son productos ya testeados, que los decidimos, incluso con el equipo de Fontenla, vemos qué tipo de productos son, porque sabemos que la gente sabe que por lo general el comprador sabe que está el apellido de Fontenla detrás de FC. Entonces, de hecho, FC es la sigla de Fontenla Casa, que no vendemos solo muebles, vendemos de todo para el hogar, pero bueno, un poco es eso. Eso sí sale de lo corporativo y va directo al consumidor final.
También Equipan. casas, sí, por supuesto. No le Hay, hacen- hay muchos clientes que van ahí, recorren y eligen, pueden elegir Fontenla, porque también está dentro del paseo, está Fontenla, pero también está el producto FC. Obviamente hay una diferencia de precio bastante importante y también se nota en la calidad. Una cosa es un producto mucho más artesanal y la otra un poco más seriado. Y bueno, y ahí el cliente elige también lo que puede hacer, ¿no? Ok, Y también nos como para sirve. tener otra opción. Sí, ¿sabes que nos sirvió mucho más allá de eso? Porque a mí me pasaba cuando, que seguramente sigue pasando, mucha gente a veces llega a Fontenla sin conocer qué es Fontenla y quizás no tiene el poder adquisitivo y cuando pide un precio y uno le pasa un precio, hay mucha gente que se ofende, como que creen que o sea, nos tildan de ladrones, o sea, nos falta el respeto de una manera sin conocernos, o sea, sin, no, ojalá se funda, o sea, yo me acuerdo, me han hecho comentarios y el darle la oportunidad de, mira, si no puedes esto, tenés FC, es como que les cambia la cabeza, es como, también piensan en nosotros, ¿viste? Como, Claro. como que el otro lo notan como ofensivo. Es como que, y yo digo, nadie reprocha si, no sé, si una Lamborghini, una Ferrari, un Rolls Royce sale caro. Claro. Todo el mundo sabe, te puedo comprar un auto, no te lo puedo comprar. Pero bueno, ya es algo que está estandarizado en la cultura. El Claro, los mueble, muebles se quizás piensa una que- marca nacional, no es algo popular que Claro. todo el mundo sepa lo que sale. ¿Sabés lo que sale una Coca-Cola? O si vas a un supermercado, una Coca-Cola sale más que una Manaos. Pero, o sea, nadie va a discutir al que te está vendiendo eso. Che, no, esto es carísimo. Claro. ¿Por qué? Bueno, el que cada uno consume lo que quiere y a veces también lo que puede. Y- Entonces eso nos ayudó mucho para que la gente entendiera que, bueno, es una cuestión Brindarle de, otra opción de para la que- rentabilidad. Incluso a mí me ha pasado, cuando no existía FC, yo invitaba a los clientes o a los no clientes de alguna manera a que conozcan la fábrica y vean cómo se hacía un producto y iban a entender la cantidad de manos y la cantidad de tiempo que llevaba ese producto y por qué lo que estábamos vendiendo no solo no era caro, sino que en realidad es costoso, pero yo digo que es barato. Por Porque todo el proceso que la lleva. rentabilidad que debería tener el mueble que nosotros producimos debería ser muchísimo más costosa de la que, o sea, mucho más cara, con mucha más rentabilidad de la que hoy vendemos. Porque además todo el servicio que eso implica. El cliente muchas veces no sabe todo el servicio que realmente tiene Fontenla, sobre todo hoy en día, que resolvemos un montón de cosas, tanto para el profesional, si nos viene a buscar, que damos un montón de herramientas, como para el cliente, si no viene acompañado de un profesional, que le podemos resolver. Vamos a la casa, que le damos cortina, le damos ropa de cama, objetos decorativos, hasta aromas vendemos, bueno, de todo. Fede, tengo una consulta, el tema diseño, que Sí. decías que, bueno, tienen un equipo. O sea, ¿suelen viajar afuera para Sí, ver lo por que supuesto. es tendencia? Todos los años. ¿O ustedes también inventan diseños nuevos? de No, parte de sí, a ustedes? ver, hoy la verdad que pasan dos cosas. Uno, la moda cambia cada vez más rápido, o sea, Sí. las tendencias y los cambios son mucho más evolucionados, creo que incluso hasta con la pandemia todo se aceleró más. También las nuevas generaciones quieren todo ya y lo que es ya te aburre y querés algo nuevo. Pasó hasta con la IA, que ya ahí no quiere algo por IA. Ahora quieren algo, en las redes mismo quieren que algo se vea real. O sea, prefieren algo hasta peor filmado, pero porque lo sienten real. Que un empleado hable de la empresa, les gusta más que le cuenten, que muestren la verdad y no una superproducción quizás, Claro. que te esté contando la marca super top, porque ya no lo creen. Porque hoy con la IA hasta puedes hacer una foto muy linda Claro. y que ya dudás si es verdad o no. Entonces todo cambia muy rápido, ¿no? Y volviendo a eso, viajamos, pero también hoy tenés mucho, o sea, viajamos a la Feria de Milán, de hecho hemos expuesto en la Feria de Milán, pero hoy, y también a otras ferias, pero hoy cambia todo tan rápido y hay tanta información en el día a día que uno tiene que ser parte de eso y también, bueno, obviamente vas dando alternativas un poco más atemporales que a veces nacen de, no sé, colaboraciones. Por ejemplo, hoy estamos acá en esta mesa, es de un estudio diseñado por Leone Loray, es un estudio de arquitectura, el cual creamos una línea que se llama Gantt, que tiene una tendencia más Japandi, digamos, o Japandi, perdón, ahí es capaz que estoy errando en la pronunciación, y que no era algo que nosotros comercializábamos, ya esto lo hacemos hace 5 años, un diseño que tanto nos pedían, y nos gustó porque tenía más que ver con los diseños de las casas de ellos, y que era algo distinto, y era volver a un poco en algunos ítems a la esterilla, y la realidad que, bueno, encontramos un público que les encantaba esto, y gustaba. representaba mucho ese área. Entonces también nos vamos aliando buscando ahí. a esas cosas novedosas que de alguna manera podamos ir redescubriendo y dándole alternativas al cliente. Más allá de que el cliente mañana viene con un diseño que quiere hacer nuevo, lo hacemos. Fede, Sí. perdón.
Bueno, te quería consultar que justo hablaste hace un ratito de lo que es el marketing hoy en día, de lo que prefiere la gente. Me dijiste que estabas en el área de marketing también, También, ¿no? sí. Estás un poco ahí. Quiero preguntarte cómo es el tema bueno, de ponerle una cara a Fontenla, si lo tienen definido, cuándo lo empezaron a hacer, si van mostrando en general de todo un poco, ¿cómo es eso? ¿Una cara en qué sentido? Viste que hoy en día está muy de moda Sí. de que la marca personal, para que te reconozcan, para que la gente se sienta... Es cierto. Sí, bueno, a nosotros lo que nos pasa es que yo tengo un perfil en Instagram de donde hablo desde mí, desde quizás cierta desfachatez, para también romper con un poco el molde de la idea clásica de que un empresario que hace lujo es frío, es trivial. Y a mí a veces ahí me gusta ser totalmente descontracturado y hablar de arte y hablar, no sé, quizás de cosas que pasan y también quitarle un poco esta cuestión ceremonial y dramática, porque también es lo que la gente quizás necesita para ver la humanización, digamos, detrás de una empresa, ¿no? Que, de hecho, cuando muchas veces yo digo que nos conocen como familia, cuando viene, no sé, los dueños de un hotel y terminan conociéndonos, le terminamos dando mucho más confianza, más allá del currículum que tiene la empresa, no sé, de más de 500 hoteles y de emprendimientos que hayamos hecho, poder conocernos. Entonces, hemos hecho muchas cosas para poder hacerlo, pero a veces nos resulta difícil tener una continuidad de ese lugar porque, bueno, nos encargamos del día a día de un montón de otras cosas. Entonces, a veces, bueno, prender la cámara para hacer algo. Entonces, si bien hemos hecho y vamos a ir haciendo grandes producciones, mostrando cierta identidad de la marca, está en nuestra idea también muy a pedido de quizás algún público que nos sigue, de que podamos mostrar un poco el día a día y estamos quizás viendo dentro del equipo quién quiere de alguna manera tomar de a poco ese rol natural que vaya surgiendo para no ser yo y que no sea tan natural, quizás por más que lo haga de manera natural, impuestamente yo relacionándome con los empleados, por más que sea una relación natural, siempre la mirada ajena no deja de ser el dueño de una empresa mediana, digamos, de 300 empleados, imponiéndose ante un empleado. Entonces, yo quiero buscar una vuelta más natural, que sea alguien parte del equipo que pueda buscar eso. Así que justo hacer la pregunta que viene como el clavo que estamos ahí a punto de clavar, que es encontrar quizás esa persona dentro del equipo que pueda ir contando esa faceta que hoy tanto se usa. Igual te digo, te tiro una a tu favor. Yo te encontré en las redes hace un montón. Sí. Y vi que, bueno, subís tocando el teclado y mostrando también la fábrica. Y conocí Fontenla también medio por eso, ¿viste? Por los videos que vos ibas subiendo. Bueno, o sea, ya venías haciendo algo claro, de marca que yo lo hacía natural, tal cual, porque soy yo lo hice porque soy yo y al principio mucho me decía, estás loco, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo es? Y la verdad que hoy en día todos me dicen, ¿la viste? Y yo le digo, no la vi, o sea, hoy se da la casualidad de que justo hacía lo que yo empecé a hacer antes de la pandemia, antes de la pandemia fue, y se fue dando yo lo vi hace un montón. Sí, y de hecho me pasó que en la pandemia apenas estábamos acá encerrados casi, y yo hacía videos vivos dentro de acá mostrando los productos, porque la gente no podía venir. Y claro, generó mucho éxito eso, porque la gente duraba media hora y yo decía, no me pregunten, después lo ven tranquilo, va a quedar grabado, sé que una captura pantalla, lo que les gusta, escuchen bien y manden de lo que les gusta y lo vamos a asesorar tranquilo, porque no voy a poder asesorarlo en este momento a tanta gente. Y la verdad que eso dio sus frutos en su momento. Excelente. Así que bueno, son cosas que a veces uno lo hace por instinto. Fede, mi última pregunta ya para ir cerrando. Te quiero preguntar el tema de la importación que habías hablado hace un rato, también habías tirado ahí una. Quiero saber si lo importado puede competir con lo de ustedes. Algo tan personalizado, de tan buena calidad. Bueno, a ver, nosotros hay una parte de nuestra gama de productos hoy que es importada, sobre todo lo que es exterior, porque hay ciertos todavía insumos o productos que acá no se pueden realizar. Tenemos nuestras líneas obviamente nacionales que hacemos, pero después hay otro que necesitamos estar a la altura, o sea, queremos darle al cliente productos de una mano de obra y unos insumos que acá no se hacen y no queremos no poder entregarle eso. Entonces, eso ya hace muchos años, mucho antes de que se abriera así tan abiertamente eso, ya lo hacíamos.
Y la realidad que, a ver, desde la calidad, por lo general, son pocos los productos que traen y mano a mano nos pueden competir. Porque siempre el que trae de afuera, si no es alguien que tenga el conocimiento, piensa primero en el precio y en la rentabilidad antes que en la calidad. Después hay algo en lo que no puede competir, que es en la dinámica de producir un producto que a vos te puede gustar esta silla, pero quizás la tela la querés de otro color o el lustre de otro color, nosotros lo podemos hacer. Y eso ya viene. O una mesa que si quisieras un comensal más, o mejor dicho, 2 comensales más, podríamos estirarlo, o esta es cuadrada pero querés rectangular, o podemos hacer un revestimiento en una pared que vaya con esta mesa. Entonces hay un montón de cosas que en el servicio la gente cuando nos conoce sabe que es imbatible. Después sí, puedes encontrar un producto que te guste, que lo querés rápido, y bueno, nosotros por eso también nos amoldamos a eso, pero a la hora del postventa, de el dar la cara cuando hay un problema y resolvérselo, y si algo se hizo mal o no era lo que vos querías o lo que estaba firmado en el plano, o lo que fuera, digamos, se golpea algo, nosotros tenemos un taller acá, se puede hacer de vuelta el producto, lo podemos reparar, o me ha pasado con algún cliente, digamos, que quería algo ya, y yo le dije que una mesa ya porque tengo un evento, y está bien, pero la mesa que vas a comprar te va a quedar mal. O sea, te va a quedar chica para tu, no sé, te doy un ejemplo, ¿no? Te va a quedar chica, entonces hagamos una cosa, te presto este fin de semana, te presto esta mesa y déjame hacerte una mesa bien, acorde a lo que vos y yo te la hago y cuando esté lista te la entrego. Perfecto, entonces eso es servicio. Increíble. Y eso vale algo que no sé cuántos que no tengan una fábrica lo pueden hacer. Y además, que yo también siempre lo digo, el cliente acá puede venir cuando quiera a ver la producción. O sea, no es que tenemos la fábrica cerrada, oculta. Nosotros pueden venir, de hecho, los invitamos a venir y los clientes cuando ven la fábrica entienden lo que vale el producto que vaya a la casa. Ahí empiezan a decir, no me están vendiendo la marca, me están vendiendo de verdad lo que cuesta hacer esto. Entonces eso es muy lindo para nosotros. Excelente. Yo te hago la última pregunta para cerrar. Tienen un público, bueno, son muebles de alta gama, tienen un público de un poder adquisitivo alto. Ese público, o sea, suele cambiar los muebles todos los años, o sea, renueva la tendencia cuando sale otra tendencia nueva, que bueno, que cambia todos los años normalmente. O no. Me encantaría que sea así, me encantaría que todos los años renueven. Es una buena recomendación. Pero no, la realidad que no sucede tan. De hecho, me ha pasado de nietos que han venido a decirme que sus abuelos, ellos heredaron los muebles de sus abuelos, que le compraron a mi abuelo, y que bueno, ya es hora de cambiarle. Y yo le digo, con gente, con familia como la de ustedes, me fundo. Claro. Entonces, pero bueno, no, la realidad es que depende del caso. Hay clientes que tienen la posibilidad de mudarse o muchos clientes nuestros tienen más de un lugar para vivir, a veces tienen una casa de fin de semana o se mudan. O me ha pasado de gente que, bueno, que también ha crecido y cuando va creciendo nos sigue eligiendo o nos eligió una parte de la casa antes y ahora nos elige toda la casa porque, bueno, ahora pueden. Pero no, y después renovar, sí, renuevan, pero no porque... a veces es más capricho que por la funcionalidad del mueble. Claro. O a veces pasa, digamos, me ha pasado situaciones tragicómicas de que, no sé, en su momento se usaba el cuero blanco, bien Puerto Madero, cuando estaba la época del faena, y me di vuelta, le dejé a mi hijo de 3 años con un marco indeleble, me rayó todo el sofá, y hacerlo todo, o sea, limpiarlo no se podía limpiar, o sea, se podía limpiar porque quedaba marcado y quedaba mal, y hacerlo todo de vuelta me salía más caro que hacer el sofá. Claro. Yo le digo, mira, no sé, te hago unos fundos, no sé, ya me daba pena. Y digo, no, me lo banco así y bueno, y después, ya cuando cambio todo, me dice. Bueno, claro. Y bueno, ahí cambian. Es muy variable. Es muy variable. O sea, no hay un lapso que uno diga, hay de todo. Claro. De hecho, nos ha pasado con hoteles el Four Seasons que nos hemos hecho 3 veces en los últimos 10 años. Sí, estaban nuevos. Pero bueno, cambió de dueño y lo querían cambiar, le querían cambiar la impronta y lo quisieron hacer de vuelta. Aparte la calidad de los sillones es excelente y me imagino que les dura un montón de años. Si es por... Exactamente. Imagínate el faena, lo estamos restaurando ahora y pasaron 22 años que no hicieron nada. Lo estamos restaurando ahora y eso que tiene mucho uso y mucho uso ajeno, que no es lo mismo que el uso que uno le da en la casa, que uno lo cuida y que no es que va a alguien que se queda una noche y se va. Y la realidad es que, bueno, obviamente tiene su
su desgaste, pero bueno, lo estamos ahora rehaciendo de alguna manera para poner en valor de vuelta. Excelente. Bueno, Fede, te súper agradezco por recibirnos Por favor, acá en el gracias, showroom. Fede. Gracias también a todos los que están viendo y nos vemos la próxima. Cuando Gracias, quieran, Fede. ustedes. Un placer.